Hola, muy buenas a todos. En este tutorial pienso enseñaros a cómo hacer animaciones en MATLAB. Animaciones como esta. O como esta. O como esta otra de aquí. Al principio del vídeo voy a explicar los conceptos básicos en lo que se basa el cómo hacer animaciones y al final del vídeo voy a mostrar algunos ejemplos que quizás sean más llamativos, más complejos y que queden más bonitos. La primera forma es utilizando marcadores. Primero tenemos un vector X y un vector Y, y hacemos un bucle for, que itere por toda la longitud del vector X. Dentro del bucle for es donde ocurre la magia. Lo que estamos haciendo con las animaciones es hacer varias imágenes muy seguidas. Por eso el comando plot está dentro del bucle for. Lo que hay en el plot es muy sencillo. Dibujamos un marcador. Le damos una coordenada X y una coordenada Y de los vectores de antes y especificamos un color y una clase de marcador. Es muy importante especificar estas dos cosas. Si por ejemplo no especificamos el tipo de marcador, al ejecutar esto no se nos dibuja nada, no se hace la animación. Si por ejemplo no especificamos el color, lo que pasa es que se nos dibuja la animación, pero cada marcador se ve con un color distinto. Y eso a mí por lo menos no me interesa. Es muy importante que después del comando plot aparezca el comando hold on. Esto se hace para que no se borre lo que se haya pintado en iteraciones anteriores. Si no lo ponemos, por ejemplo, solo se verá un punto en el plot, lo cual no nos es nada útil, pues no aporta casi información y además se ve feo. Por eso es por lo que ponemos el hold on. Otro comando, esta vez no importante, sino más bien recomendable, es el SHG. Esto hace que la figura, la ventana de la figura, salga hacia adelante y la veamos nada más se ejecute. Otra cosa que también es muy recomendable es especificar el tamaño de los ejes de la animación, determinar los ejes en los que se va a dar la animación. Si no hacemos esto, por ejemplo, el tamaño de los ejes va a ir cambiando según progrese la animación, lo cual puede dar a confusiones quizá o un efecto para algunos hasta feo. A mí particularmente no me gusta que los ejes cambien con el tiempo, así que a mí me gusta ponerlo. Y otro comando muy interesante es el comando de pause. Este tiene dos usos principales. El primero es el de darle un respiro a MATLAB. Las animaciones son una tarea computacionalmente costosa para MATLAB. No es algo demasiado sencillo. Y con esto le damos un poco de tiempo para que respire. Ese es un uso. El otro, que quizás sea más interesante, es que nos permite determinar el tiempo que queremos que dure la animación. O el tiempo o cómo de rápido queremos que vaya la animación. Si por ejemplo yo le quito un 0 aquí, pausará durante una décima de segundo y la animación irá más lento, como podéis estar viendo aquí. Obviamente hay un límite superior que lo pone nuestro hardware, pero si queremos bajar la velocidad lo podemos hacer con esto perfectamente. Además, que así entre punto y punto los tiempos son más bien consistentes. Hay otra manera de hacer las animaciones, esta vez sin marcadores y con líneas completas, que unen los distintos puntos. Tienen otra estética que depende para qué nos puede venir mejor. Este método se basa también en el bucle for y llamar al plot dentro del bucle. Pero en vez de pintar puntos, pintamos vectores. Vectores que cada iteración del bucle van cambiando de tamaño. Crecen para así dar el efecto de una animación. Para eso utilizo la sintaxis que estáis viendo en pantalla. Es importante saber que si usáis este método necesitáis declarar los vectores vacíos antes del bucle para poder ejecutar bien la primera iteración.
En resumidas cuentas, lo que estamos haciendo en cada iteración es añadir un dato más al final del vector para luego en un plot pintar el vector entero, con la información que se ha conseguido de las animaciones y de las cuentas anteriores. Aquí, como cada vez estamos pintando un vector que contiene al vector de la iteración anterior, no hace falta poner el comando holdOn, porque no importa si se borra lo de la iteración anterior, porque en la nueva iteración lo vamos a volver a pintar. Aquí también es recomendable predefinir el tamaño de los ejes, por la misma razón que en el caso anterior. Esta forma es un poco más enrevesada con el código, pero también es más estética. Ni que decir tiene que podéis customizar el plot como queráis. Podéis cambiarle el color o el grosor y escoger el marcador que queráis tanto en la primera como en la segunda forma. Hacer animaciones de estas dos formas tiene ciertas limitaciones, y es que, por ejemplo, no podemos movernos por el plano o hacer zoom cuando se está ejecutando la animación. Cuando ha terminado, sí. Esto es un efecto colateral de que el comando axis esté dentro del for. Tampoco podemos cerrar la ventana de la animación si no ha terminado. Esto de nuevo se debe a que el plot está dentro del for. La única manera de parar la animación es con el control C o con el botón aquí de stop, que aparece en la sección Run. Pero sí que podemos, por ejemplo, maximizarla o cambiar el tamaño de la ventana en la que se ejecuta la animación. Y si, por ejemplo, no tenemos el comando shg activado, podemos minimizarla también, sin problema. Ambos métodos tardan más o menos lo mismo en ejecutarse. Lo podéis ver perfectamente en la ventana de comandos. En cada programa estoy midiendo el tiempo de ejecución y podéis ver que no difiere mucho el método 1 del método 2. También os digo que la complejidad de estos dos métodos de animación es lineal. Podéis comprobarlo vosotros mismos si queréis. Finalmente, me gustaría aclarar que esto que estamos haciendo es meramente estético, no tiene sentido práctico. Esto queda fenomenal a la hora de hacer una exposición o algo así, pero si solo tenemos que ver unos datos para comprobar si todo está bien, no es conveniente. Es mejor pintarlo normalmente y ya está, porque si queremos representar algo muy denso, es decir, algo con muchos datos, muchos puntos, puede llegar a tardar mucho. Y hasta aquí el tutorial express. Si tenéis alguna duda podéis estudiar más detenidamente el vídeo. Quedaos hasta el final del vídeo o preguntarme directamente en los comentarios. Yo os he enseñado los fundamentos, pero estos métodos u otros no tienen límite. El único límite es vuestra imaginación. Podéis hacer varias animaciones simultáneas, podéis meter lo que sea dentro de los bucles for y muchas cosas más. Espero que os haya servido este vídeo. A partir de aquí lo que voy a enseñar son algunos ejemplos llamativos de lo que se puede hacer. Pasamos a las 3 dimensiones y por ende a hacer plots en 3 dimensiones por los métodos que antes he mencionado. Lo único que cambia es que el comando plot pasa a ser plot3 y que hay que añadirle una dimensión más al dibujo y al comando axis para que se vea bien. Aquí lo tenéis por el método de los marcadores, que como podéis ver se puede rotar también cuando se hace la animación. Perfectamente. Y aquí por el método de los vectores dinámicos. Otra cosa que podéis hacer es pintar varios vectores en una misma imagen. Por ejemplo, mirar este código que pinta varios vectores que están relacionados entre sí. Aquí podéis ver las cuentas que estoy haciendo en este programa. Y mirad. Chulo, ¿eh? Si le pusiésemos el comando axis quedaría un poquito mejor, la verdad.
Aquí, como estamos utilizando varios plot en un mismo bucle, sí que es necesario el comando hold on, porque tenemos aquí un primer plot y un segundo plot. Aquí os va otro ejemplo. Cómo tengáis el vector es cosa vuestra. Por ejemplo, aquí voy a conseguir un vector que va a ser la respuesta temporal ante escalón de una función de transferencia. Ahí podéis ver el sistema y que le estoy dando el escalón. Y aquí dentro del bucle for lo estoy pintando, esta vez con el método de los marcadores. En este caso podéis jugar dándole un argumento mayor o menor al pause para intentar que la respuesta sea lo más parecida a la respuesta en tiempo real. Pero la verdad que no es algo recomendable, o por lo menos en la mayoría de los casos. Porque recordad, esto de las animaciones solo tiene finalidad estética. Es bastante impráctico. Os voy a enseñar también una animación que hice por el método de los vectores dinámicos para un trabajo en equipo de la universidad. Esto consiste en un sistema mecánico. El funcionamiento no atañe a este vídeo, pero lo que sí os puede resultar interesante es que está parametrizado. Es decir, esto ahora está girando con una velocidad constante, pero eso yo lo puedo cambiar. Puedo cambiar tanto la velocidad como la aceleración. Esto soy capaz de hacerlo porque la variable que utilizo en el bucle es θ2 y yo puedo determinar lo que vale θ2 en cada instante de tiempo tocando unos valores concretos, que son α2 y ω2. Por ejemplo, yo ahora voy a poner que la velocidad sea 4 radianes por segundo y que la aceleración sea menos 1 radián por segundo al cuadrado. Y mirad el efecto que tiene sobre la animación. Empieza muy rápido, pero cada instante de tiempo se va frenando más y más. Obviamente, aparte de solo cambiar la animación, esto también cambia todas las gráficas que estáis viendo ahora, que son dependientes con el tiempo y tienen su significado físico. Obviamente, todas estas gráficas van a tener que cambiar si cambiamos las condiciones iniciales del sistema. Y bueno, esto es todo lo que tengo que enseñaros, que os pueda resultar interesante. Espero que hayáis aprendido algo y disfrutado mientras tanto. Un saludo y hasta pronto.